Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que nos vean. Nuestro equipo va a exponer sobre la política. Bueno, primero comenzaremos definiendo qué es la política y por ello me permito citar a Thomas Weiss, que nos define la política como este conjunto de interrelacionado de principios y objetivos rectores y también de programas de acción acordados para implementar estos principios y lograr estos objetivos. Sin embargo, el término nos menciona que también se puede utilizar para referirse de manera holística al paquete completo de acciones y actitudes, así como a políticas específicas sobre asuntos exteriores o asuntos internos. Thomas Weiss también nos menciona que se puede dividir en fases o por objetos. Las fases que él nos menciona son tres, que es la formulación, la adopción y la implementación. Sin embargo, hay otras autoras, como Leticia Delgado Godoy, que nos habla de cinco fases. Prácticamente ella agrega una al principio y una al final de las que nos menciona Thomas Weiss. Estas son la primera, la identificación y definición. Aquí es cuando se va a advertir sobre la existencia de problemas o incluso también de oportunidades en la sociedad y se va a plantear si se debería o no actuar. Prácticamente, como menciona el nombre de la fase, se define y se identifica y se definen los problemas a tratar. La segunda fase es la formulación. Aquí es que una vez que se conoce el problema, se van a desarrollar cursos de acción que pueden ser alternativas, propuestas u opciones aceptables para enfrentarse al problema en cuestión. La tercera fase es la adopción, es cuando prácticamente ya se acepta la propuesta. La cuarta fase es la implementación. Aquí se van a comprender todas esas actividades y procesos que se van a desarrollar para obtener los efectos esperados. De una forma más breve es cuando se va a poner en práctica la propuesta. La quinta fase es la evaluación. Aquí se va a determinar en qué medida se lograron los objetivos de la propuesta. Y como había mencionado anteriormente, también está esta división por objeto. Tenemos tres también, que es el regulador. Aquí se refiere a los servicios como transporte o telecomunicaciones, a distributivo, que son servicios, recursos públicos, como la vivienda o el empleo, y también tenemos el redistributivo. Este se utiliza para corregir desigualdad social a través de programas de bienestar. Un ejemplo son las becas o un ejemplo nacional, bueno, aquí en México, podría ser estos proyectos que se llevaron a cabo para ayudar a madres solteras. Otro punto importante a mencionar son las brechas y que aunque ya las hemos visto, consideramos importante mencionarlas, ya que precisamente estos vacíos, al no poder llenarse o que al menos sea una tarea compleja, hace que sea difícil poder tener un orden o estabilidad, prosperidad o incluso que haya una distribución más justa de los beneficios para el planeta. Las tres brechas que podemos identificar es adaptación e innovación. Aquí nos referimos a cuando algunos desafíos se han vuelto más complejos y el marco que existe ya no es suficiente, por lo que tiene que ampliarse. Sin embargo, también estos mismos desafíos, al complejizarse más, puede que los marcos que existen ya no sean suficientes, por lo que se creen otros enfoques completamente nuevos. La segunda brecha es quiénes formulan las políticas. Y es precisamente esta pregunta sobre quiénes las elaboran, quiénes las implementan, porque bien podrían ser autoridades nacionales, las organizaciones internacionales no gubernamentales o ambas, así como también pueden ser funcionarios públicos, nacionales o internacionales. Y teniendo en cuenta que estos de alguna u otra forma van a influir o van a ayudar a darles forma a estas mismas. Y finalmente, la tercera brecha que podemos encontrar es la de las redes de expertos, que son estas comunidades epistémicas que son relevantes y que precisamente van a influir en la política, lo que va a tener un gran impacto, por ejemplo, al aclarar algún tema, para proporcionar insumos para formular políticas
para justificar alternativas o incluso crear coaliciones nacionales o internacionales. Ahora bien, quisiéramos mostrarles algunas de las políticas internacionales más aceptadas en la comunidad internacional, según la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su publicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos en 2006. Entre ellas podemos encontrar estas que aparecen en la presentación. La primera es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948, y fue prácticamente un plan de acción en el que se protegían los derechos de todas las personas en todos los lugares. Se aplicaría a todas las personas en todos los países del mundo. Sin embargo, esta declaración no es legalmente vinculante, pero tenemos que mencionar que está incorporada a varias instituciones y a varios marcos jurídicos nacionales. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto entró en vigor en 1976 y para 2012 ya había 160 estados que lo ratificaron. En los estados parte, el pacto van a reconocer el derecho de que todas las personas tienen el derecho precisamente a un nivel de vida adecuado para sí mismos y para su familia, por ejemplo, en cuanto a alimentación, en vestido o en una vivienda adecuada. También encontramos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este fue en 1979 cuando fue aprobada, pero entró en vigor hasta 1981. Y como dice su nombre, prácticamente es para combatir todas estas formas en las que se puede llevar a cabo la discriminación contra las mujeres. También tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño y este tratado fue adoptado en 1989 y prácticamente reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos plenos de derecho. También, finalmente, tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Este nos dice que los trabajadores migratorios y sus familiares tienen derecho a que el Estado los proteja contra cualquier violencia, contra cualquier daño, alguna amenaza o intimidación que pudieran llegar a recibir, ya sea de parte de algún funcionario público, de algún particular, de alguna institución o de algún grupo. Y también quisimos mencionar algunos de los tratados en los que México se ha incluido, y entre estos podemos encontrar el TEMEC y el APEC. El TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá, México. Su objetivo prácticamente es reducir costos derivados de operaciones aduaneras para facilitar los intercambios comerciales. Y también tenemos al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC, que se estableció en 1989 con el fin de aprovechar la creciente interdependencia entre las economías de la región. Sin embargo, este tiene el objetivo de crear una prosperidad mayor entre los habitantes de la región, de manera que se fomentara un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador. Bien, ahora pasemos a el Estado de Derecho, que bajo las palabras del Sistema de Información Legislativa, y me permite leer esta cita, nos dice que el Estado de Derecho es un principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluyendo pues al Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y también se aplican con independencia, además de que pues son compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Aquí no importa qué posición socioeconómica tengas, no importa si eres un jefe de Estado o si eres un individuo común y corriente, las leyes aplican de igual manera para todo el mundo. El Estado de Derecho aparece justamente cuando en los estados modernos se luchó para que el poder del monarca pues diera paso, apertura a una organización política y administrativa regida por formas jurídicas
con normas que la sociedad avale. Ahora, em, Elías Díaz nos comenta que para que exista el Estado de Derecho deben de estar presentes los siguientes requisitos. El primero es el imperio de la ley, que básicamente es entender la ley como una expresión de la voluntad general. Y esta debe de cumplir pues ahora sí que con dos requisitos. El primero, ser legítima, que quiere decir, pues, que emane de órganos que sean legal y constitucionalmente competentes, pues, para crearla. Y también debe de ser legitimada. ¿A qué voy con esto? Debe ser eficaz y también debe ser acatada. En otras palabras, pues debe de ser obedecida y aplicada. En segundo lugar, tenemos la división de poderes. Esta división, pues, debe de ser eficaz entre el poder ejecutivo, legislativo y, pues, judicial, con la intención de alejar ese control de presupuesto o de nombramiento, ¿no? Entre ellos mismos se regulan el uno al otro para manejar el nivel de control que tiene cada uno. Y en palabras de Lord Acton, el poder corrompe, pero el poder total corrompe totalmente. Y es por ello que el poder es el único que puede o que debe controlar al poder. Justamente lo que les decía, ¿no? Hablemos como de pues una relación de jerarquía en donde entre ellos mismos se limitan en cuanto a control y acción. En tercer lugar tenemos la legalidad de la administración, que pues es actuar según la ley y el suficiente control jurídico. Entendamos esto último, control jurídico, como conocimiento y resolución de conflictos para que exista esta distribución de la justicia, esta administración de la misma. En último lugar y en cuarto tenemos los derechos y libertades fundamentales, que básicamente es una garantía jurídico formal. ¿A qué nos referimos con esto? A que las personas deben de tener como garantizados ya sus derechos para que estén respaldados por la ley y no queden a la suerte. Pero también nos dice que deben de existir tribunales que juzguen justamente estos actos que queden fuera de lo, pues de la norma, ¿no? De lo socialmente establecido como correcto. Ok, ahora hablaremos sobre la democracia. Stifek nos define la democracia como un arreglo institucional que permite a los ciudadanos gobernarse a sí mismos. La democracia y el Estado de Derecho son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Algunas veces se percibe como un sistema de gobiernos que privilegia la libertad y la dignidad. El compromiso democrático forma parte del Estado de Derecho, ya que se espera que un Estado de Derecho se tenga un gobierno establecido y democrático, en el que el pueblo en verdad tenga la injerencia necesaria en las políticas y en la manera correcta de ser gobernados. La democracia y procesos de democratización, la participación democrática de la sociedad civil internacional y los procesos de consulta son importantes para que las políticas estén bien aplicadas y tengan los resultados esperados. Los ciudadanos deben tener una expectativa de que las leyes políticas son adoptadas o promulgadas, todas ellas que sean llevadas a cabo y que se cumplan de buena manera, ya que así van a tener un buen acceso a la justicia. También deben preguntarse qué sucede después de que los actores han adoptado normas o políticas internacionales. La rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer la democracia y la credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades, siempre y cuando éstas informen de manera clara sobre sus decisiones y justifiquen las acciones emprendidas. Para aumentar la práctica democrática se debe mejorar la rendición de cuentas y mejorando la rendición de cuentas no se solucionará de 100% el déficit democrático que existe, pero es un gran paso para irlo mejorando poco a poco. Los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil también pueden cuestionar las decisiones políticas, legitimándolas democráticamente, monitoreando acciones, realizando informes, seminarios, utilizando las redes sociales o haciendo manifestaciones. Los parlamentos nacionales también son una forma de participación y representación ciudadana. Tenemos el ejemplo del Parlamento Europeo, que una de sus responsabilidades principales es promover la democracia y los derechos humanos. Además de que ha creado un grupo de diputados que se dedica a supervisar el trabajo del Parlamento
fuera de las fronteras de la Unión Europea. También tenemos que Scholz nos dice que los parlamentos solo han propiciado una supervisión vaga y no la participación de la gobernanza global. Así que nos dice que no han cumplido prácticamente su misión de cierta manera, obligar a los estados u organizaciones a cumplir y dar rendición de cuentas sobre los resultados de las políticas que se han aplicado. También hablamos de la transparencia, de que los estados deben ser transparentes en cómo son responsables de la implementación de políticas y normas internacionales. Además de que deben dar a conocer si hay mecanismos formales, si deben presentar informes, hacer revisiones, organismos internacionales o instituciones nacionales, ver si se involucran agencias de auditoría u organismos judiciales. También deben saber cómo se cumplirá el régimen global establecido y las normas nacionales o internacionales que se han impuesto. Un ejemplo de cómo contribuyen las instituciones nacionales son las normas internacionales no vinculantes, el cómo contribuir a los ODS o el Acuerdo de París, ya que en estos los parlamentos no tienen un papel formal, pero estas normas son adoptadas por instituciones nacionales. Y para fortalecer o generar el Estado de Derecho depende en gran medida de los intereses públicos, ya que al ser un país democrático el gobierno debe escuchar la opinión pública, porque el pueblo tiene el poder de cuestionar las normas para un óptimo desarrollo de la sociedad. Así que debemos de participar en el desarrollo de mecanismos competentes y para poder aplicar de forma correcta las normas y políticas internacionales, además de mejorar las instituciones democráticas para que funcionen adecuadamente. Bien, ahora hablemos sobre la vinculación que tiene la gobernanza global con la política. Y me permitiré leer las citas que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos la gobernanza global, de acuerdo a Thomas Weiss, son los esfuerzos colectivos para identificar, entender o abordar problemas mundiales que van más allá de las capacidades de los estados individuales para resolverlos. Y pues las políticas son un conjunto de principios rectores y objetivos junto con programas de acción para aplicarlos y pues alcanzar esas metas preestablecidas. Debemos recordar que pues las políticas están hechas a base de conocimiento, pero ese mismo conocimiento está sesgado, lo cual hace que las políticas no puedan ser homogéneas y tampoco coercitivas, lo que nos lleva a que si bien son vinculantes, carecen de coercitividad, pero aún así tienen un gran impacto de acción dentro del sistema internacional. ¿A qué nos referimos con esto? A que si bien no son obligatorias, tienen un alto grado de participación por parte de los estados. Y se nota, digo, en todos los tratados que han salido y así, nosotros podemos revisar justamente cuántos estados estuvieron presentes, ¿no? Entonces, ahí se nota la gran participación que se tiene por parte de los estados. Ahora, en la parte de la eficacia, recordemos que la eficacia, eh, pues son esas sugerencias que se dan para poder resolver ciertos conflictos. Nosotros identificamos a la ONU y sus dependencias, que si bien carecen de esa jerarquía de poder obligar a los estados a hacer lo que se proponga, sí es de carácter global. Y pues bueno, dentro de ellas han salido tratados, convenciones, programas, reuniones, asambleas sumamente importantes en la actualidad y pues también está el hecho de que tratan temas pues de suma importancia para todos los actores internacionales. Ahora, pasando a la efectividad, recordemos que la efectividad son esas habilidades, esas capacidades de poder llevar la eficacia a la práctica, es decir, de poder llevar estas sugerencias de solución a acciones ya en concreto. Nosotros identificamos la implementación de las ODS a nivel estatal, perdón, e incluso municipal, con ayuda ya sea de organizaciones de la sociedad civil o bien organizaciones no gubernamentales dentro de pues ese estado. Hablando, por ejemplo, del reto del hambre cero, ¿no? El cómo los estados se organizan para llevar a cabo acciones que erradiquen la desnutrición o al menos intenten disminuir la cantidad de personas en estado de desnutrición.
Por último, hablemos sobre el desempeño, que nosotros lo relacionamos con la rendición de cuentas y la transparencia, porque es básicamente un proceso en donde se le rinden cuentas a la sociedad, se le brinda la información sin que tenga ningún tope y que todos puedan tener acceso a ella. Y justamente de ahí sale ver qué tan efectivo está siendo este plan de acción para el problema que quiere resolver el Estado en concreto. Algo relevante que podemos mencionar respecto a la política es esta relación que mantiene con el derecho internacional. Por ello, citaré la definición que nos proporciona Alberto Van Cleveren, que es esta fuente de interdependencia política con carácter evolutivo que ha producido un conjunto de acuerdos y principios que actúan como puntos de referencia a través de una variedad de enfoques ideológicos en el sistema internacional. En este sentido, podemos darnos cuenta que el derecho internacional desempeña un papel central en la justificación de conductas internacionales, incluso en el caso de las grandes potencias, y también nos ofrece un margen amplio de interpretación, impone límites, inhibe conductas de países y también suele formar parte del contexto de una decisión. Por lo tanto, el derecho internacional, como nos menciona Somoza Signoret, provee mecanismos, formas y procedimientos a través de los cuales las naciones mantienen vínculos y comercian y resuelven sus diferencias. Está presente en cualquier operación diplomática, conferencia internacional, contrato, concesión o tratado. Ahora es pertinente mencionar la relación entre política y derecho internacional, ya que esta es inescapable. Encontramos tres, del que nos menciona Alberto Van Cleveren, y es que las relaciones que hay entre la política y el derecho internacional dependen de las circunstancias y del contexto. El derecho se origina en la política internacional, pero al mismo tiempo va a imponer límites que a veces pueden ser muy claros en la política. También encontramos que la relación entre el derecho internacional y la política es ambigua, porque por una parte el derecho puede reflejar los intereses dominantes, por ejemplo, en el caso del comercio internacional o en la regulación de la propiedad intelectual. Sin embargo, también el derecho internacional puede limitar o disciplinar el margen de maniobra de los actores, incluso poderosos y hegemónicos en el sistema internacional. Y finalmente, la relación entre el derecho y la política se extiende. Es muy obvio, por ejemplo, al negociar tratados internacionales, que sean bilaterales o multilaterales, y también en la costumbre internacional. Otro punto importante de mencionar es lo evidente que es la interdependencia entre política y derecho internacional en las organizaciones internacionales, porque aunque sí estas dispongan de su respectivo marco jurídico y en último término también de los Estados miembros, en la práctica van a ir pues cobrando varios grados de autonomía y van a definir pues sus propias tareas y sus propias funciones de manera relativamente independiente a los estados que los crearon y esto sin atenerse estrictamente a los estatutos originales. Por eso es importante mencionar también que es excesivo tener que luego las organizaciones internacionales podrían independizarse completamente de los estados que las forman, porque aunque sí hay un grado alto, variable de tensión entre sus burocracias, los mandantes aún pueden controlarla. Finalmente, a pesar de que el derecho internacional deba de ir de la mano de la política exterior, esto no siempre ha sucedido y los estados pues han incurrido muchas veces en violaciones. Sin embargo, tenemos que aceptar que casi todas las naciones cumplen con el derecho internacional como una política nacional, compartida obviamente con otros países, para apuntar a una sociedad donde reine el orden y en la que los estados, cada uno pueda consolidar sus intereses nacionales en un contexto seguro y pacífico. Ahora, para llegar al final de la presentación, hablaremos sobre el caso en concreto de México. Leyendo lo que nos dice Chanona, se entiende por política exterior mexicana
al conjunto de acciones hacia el exterior de sus fronteras, tanto en relación con los estados como con las organizaciones mundiales y otros actores del sistema internacional. El reclamo de México para lograr la vigencia del imperio del derecho en el ámbito internacional siempre ha sido una constante en la política exterior mexicana. Y se puede ver como una lucha que se vincula justamente para defender la soberanía mexicana. El país ha tenido una actuación internacional que le da prioridad a justamente al contenido del marco jurídico que debe regir las relaciones entre los estados y otros actores internacionales, de acuerdo pues con González Gálvez. Y también tiene demasiado claro la validez y la importancia del derecho dentro del ámbito internacional. Ahora, de acuerdo con la idea de Bautravers Tosca en su artículo, nos menciona que la política externa del país no se puede separar de la política interna del mismo. El ejemplo que nos menciona es la relación que existe entre Estados Unidos y México, que pues somos vecinos, somos países vecinos y existe una pues cercanía ahí. Menciona que es el país con quien se tiene mayor cercanía y un gran número de tratados internacionales firmados, lo cual, pues, si bien nos da beneficios y también unas enormes ventajas económicas, pues en cierta forma también nos causa perjuicios. Es por ello que la política exterior mexicana siempre deberá ser completamente independiente y bueno, no solo la política exterior mexicana, sino la política exterior de cualquier país debería ser completamente independiente y libre de los intereses de los estados con los que se pretenda tener relaciones prioritarias estratégicas. Es de suma importancia que se tenga totalmente alejado la política exterior, en este caso de México, de los intereses, por ejemplo, que tenga Estados Unidos, para no entregar en bandeja de plata la soberanía del país y no permitir que otros estados vengan y aprovechen em, esa posible brecha, ese vacío que pueda estar dejando la misma política mexicana por no poder separar los intereses que tenga un Estado. Una cosa que nos pareció importante mencionar es el artículo 89 de nuestra Constitución en la fracción 10, que nos dice que el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos, que es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Todos estos principios van a regir la política exterior mexicana y el cómo va a actuar México ante otros estados o ciertas situaciones. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o comentario, pues nos vemos en clase. Ahí la resolveremos.